¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestra cuarta clase de esta su materia de fundamentos de derecho. Pues ya en la clase anterior estuvimos viendo lo relativo a la aplicación de la ley, su interpretación, la aplicación territorial, temporal, la interpretación, los principios que deben de regir en su aplicación, los órganos que las pueden aplicar. Y ahora vamos a ver lo relativo al tema de los sujetos de derecho. ¿Quiénes pueden ser sujetos de derecho conforme a lo establecido en la ley? Pues bueno, ¿qué les parece? Sin más por el momento vamos a dar inicio a esta clase con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien nos guíe y quien nos ayude. Perdón, vamos a dar inicio. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para impartir una nueva clase a los alumnos. Te doy gracias por los alumnos que se encuentran presentes y que están cursando esta materia. Te pido que tú los ayudes siempre en sus estudios, que tú los des fuerza, que tú los sustentes y que tú les permitas terminar y aprobar esta materia. Te doy gracias y te pido todo esto. Te pido que tú estés con nosotros y que tú nos guíes. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Sin más por el momento, déjenme les comparto mi pantalla para que me puedan seguir en las diapositivas. Y en esta clase, que es la número 4, vamos a ver lo relativo a los sujetos del derecho. Dice, en derecho los sujetos son aquellos entes que pueden ser titulares de derecho y obligaciones, es decir, pueden participar en relaciones jurídicas. Se dividen principalmente en personas físicas, seres humanos. Pues las personas físicas somos como ustedes o como yo, que somos personas, seres humanos, que habitamos aquí en esta sociedad, en el estado, en el país. Y personas jurídicas se puede entender como entidades creadas por la ley. ¿Cuáles son estas entidades jurídicas? Pues podríamos decir que son las personas morales, las empresas, que pues no son personas físicas en sí, pero son entes jurídicos que se crean con determinados fines y objetivos, se crean por personas y que pues tienen existencia jurídica. Entonces a esto nos referimos con las personas jurídicas, que es pues obviamente pues se encuentran contenidas en las leyes. Vamos a hablar primeramente en lo relativo a las personas físicas. Dice, son individuos de la especie humana quienes tienen capacidad jurídica para ser titulares de derecho y obligaciones desde su nacimiento. Entonces aquí podemos ver que las personas físicas pues son los seres humanos y que además pueden ser titulares de derechos y de obligaciones y tienen capacidad para ser titulares de estos derechos. Estos son las personas físicas, como ustedes o como yo. Personas jurídicas son entidades creadas por la ley como empresas, lo que les estaba diciendo, asociaciones. Asociaciones pues pueden ser algunas asociaciones de beneficencia, asociación civil o instituciones pues que son las instituciones públicas que pueden existir, agua y drenaje, Comisión Federal de Electricidad, que también pueden ser titulares de derecho y obligaciones, actuando a través de sus representantes. Sí, pues efectivamente estas personas, al no ser físicas, pues tienen que actuar a través de alguien. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de sus apoderados legales,
que son los que éstas designan o que se encuentran establecidos en la ley, que pueden representar a este tipo de personas jurídicas. Entonces, pues, y esto pues también le da capacidad para de derechos, de obtener derechos y obligaciones, que pueden ser titulares de derechos y obligaciones. En el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica individual y la persona jurídica colectiva. El hombre constituye la persona física, también llamada persona jurídica individual. Los entes creados por el derecho son las personas morales o ideales, llamadas también personas jurídicas colectivas. Eh, por persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones. Perdónenme un segundo, ahí está. De derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades o derechos facultades o derechos de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. O sea, pues igual que las personas físicas, pues las personas morales tienen también esa facultad de poder ser sujetos de derechos y obligaciones y cuentan con capacidad. Las personas jurídicas. Vamos a ver. Ok. El derecho no solo ha reconocido que el hombre es el único sujeto capaz de tener facultades y deberes, también a ciertas entidades que no tienen una relación material o corporal. Pues esto está hablando de las personas jurídicas, se les ha reconocido la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones y poder actuar como tales entidades. Ha sido con motivo principalmente de que estos entes jurídicos, como han nacido el problema y la teoría de la personalidad jurídica. Y vamos a ver, eh, en el Código Civil aquí nos establece quiénes son personas morales, entes jurídicos. Este es el Código Civil Federal. En el artículo 25 nos establece quiénes son personas morales. Dice la nación, los estados y los municipios. Pues sí, esto, pues la nación, que es la federación, pues puede actuar como un ente capaz de tener derechos y obligaciones. Igual los estados actúan como entes con derechos y obligaciones y en igual forma los municipios, porque pues necesitan este carácter o esta eh, facultad para tener derechos y obligaciones para poder desempeñar la función para la que estos fueron creados. Tanto la nación, o sea, la federación, los estados y los municipios. En la fracción 2 nos dice que las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, ¿qué serían estas? Pues yo pienso que serían, por decir, la Comisión Federal de Electricidad, todo tipo de esos tipos de dependencias que se crean por el Estado para satisfacer ciertas necesidades del país y por ende pues son creadas y tienen una personalidad propia, tienen capacidad para obligarse y para hacer para cumplir obligaciones. Aquí también nos dice en la fracción 3 las sociedades civiles o mercantiles. Sociedades civiles pues son las sociedades anónimas de capital variable, las sociedades civiles, bueno, perdón, las sociedades civiles que tengan esa razón social y las mercantiles pues son las SA, las comanditas simple, las SOFOM,
Sí, sociedades de objeto múltiple, los bancos, las instituciones de crédito, todos esos tipos de entes que son personas morales, pues son sociedades o mercantiles. Son, pues sí, entes jurídicos que tienen esta facultad, estas facultades de ser sujetos de derechos y obligaciones. Y luego aquí en la fracción cuarta, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás, a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. Las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos. Fines políticos, pues yo creo los partidos políticos, científicos, por alguna sociedad de investigación, artísticos, de recreo, de cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736, pues de este mismo ordenamiento legal que es el Código Civil Federal. Y ahora vamos a ver, bueno, ya vimos lo relativo a las personas físicas, vimos algunos conceptos y ya vimos lo relativo a las personas morales. Ahora vamos a ver que este tipo de personas, tanto físicas como morales, tienen ciertos atributos. Por lo que respecta a las personas físicas eh, o seres humanos, tienen estos atributos: la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad. Las citadas atributos son constantes y necesarios en toda persona física, se- según se explicará después al tratar de cada uno de ellos. O sea, este tipo de atributos, la capacidad del estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, pues son propios de las personas físicas. Dice, bueno, y ahora vamos a ver lo que establece la legislación. Vamos a citar aquí, pues el código aquí del Estado de Nuevo León, que dice que son atributos de las personas físicas y morales: el nombre, el domicilio, la capacidad jurídica, el patrimonio y la nacionalidad. O sea, tanto la persona física como la moral tienen este tipo de atributos. El nombre, pues las personas físicas todas tenemos un nombre. Las personas morales, pues también se distinguen o se individualizan por un nombre. Puede ser, pues, cada persona que crea este tipo de entes jurídicos, pues le pone un nombre. Igual las dependencias también tienen un nombre. Capacidad, pues de las personas físicas tenemos capacidad para ser entes de poder tener derechos y obligaciones. Tienen un patrimonio. Esto, el patrimonio, pues es en relación a los bienes que cada persona física tiene, y la persona o el ente jurídico, pues también tiene bienes para en las sociedades mercantiles para poder desempeñar su objeto social. Y pues pueden ser la nacionalidad, pues cada persona física tiene su nacionalidad. En el caso de las personas que habiten aquí en este país de México, pues la nacionalidad mexicana. Y las personas morales, pues esto es más relativo a conforme a las leyes que se fueron creadas, ¿verdad? Si fueron creadas con leyes aquí de la nación, del país de México, pues se considera de que son pues nacionales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y por otra parte, si el estado civil es un atributo privativo de la persona física, entonces el estado civil solamente le corresponde a la persona física y no a la moral o el ente, a la persona jurídica, porque pues eso pues es inherente a las personas físicas y no hacia las morales.
Ahora vamos a ver la capacidad en lo relativo a las personas físicas. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho por serlo debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce del tributo, el tributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refieren a las personas físicas puede faltar en ella sin embargo existir la personalidad. Cuando es parcial, pues la capacidad pues es de goce y de goce y de ejercicio para ser acreedora a tener derechos y obligaciones, pero pues puede ser parcial en el caso de pues algún menor de edad que sí puede tener derechos, pero pues tampoco no puede ser objeto de obligaciones al ser un menor de edad. Le dice la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto a obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto a que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Entonces la capacidad de goce está relacionada con la facultad que tiene toda persona física de ser titular de derechos y obligaciones. Pero pues, y luego dice aquí que si se suprime esta capacidad, pues también se desaparece la personalidad, por cuanto impide la posibilidad jurídica de que esta persona física pueda actuar. Capacidad de ejercicio. Esta capacidad supone la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar de nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. Entonces, si nosotros tenemos capacidad de ejercicio, podemos hacer valer los derechos que tengamos a nuestro favor. Podemos también obligarnos y celebrar actos celebrar contratos en los que nosotros intervengamos como parte para ser acreedor de derechos y obligaciones. Y también con esta capacidad de ejercicio que tienen las personas físicas, pues también podemos promover o hacer valer o acudir ante el órgano jurisdiccional para que la ley pueda aplicarse. En un caso particular, suscitado en una controversia donde nosotros resultemos afectados. Por lo tanto, la incapacidad de ejercicio impide al sujeto hacer valer sus derechos, celebrar en nombre propio actos jurídicos, contraer y cumplir sus obligaciones o ejercitar sus acciones. Entonces, cuando nosotros no tenemos capacidad de ejercicio, pues estamos limitados porque no podemos hacer valer nuestros derechos ni celebrar un acto jurídico, un contrato, y, ni podemos tampoco ejercer acción alguna. De aquí la necesidad de que un representante sea quien haga valer esos derechos o acciones o se obligue y cumpla por el incapaz o celebre por él los actos jurídicos. Es así como la presencia legal, la representación legal surge en el derecho como una institución auxiliar de la incapacidad. Entonces, si en nosotros se resulta que surge alguna incapacidad de ejercicio por alguna cuestión, mm, por lo general porque alguna enfermedad o alguna condición que tenga la persona de cognitiva o alguna situación similar, pues estas personas están incapacitadas para hacer valer su capacidad de ejercicio. Pero pues esto no se puede quedar así, o sea, ellos tienen que ser representados o hacer valer o poder ser acreedores a estos derechos y obligaciones a través de un representante legal, que esta figura surge como resultado o como consecuencia de que pues se busca suplir esta falta de capacidad en las personas.
a través de un representante legal. Estado civil de las personas. Ya vimos la capacidad, ahora vamos a ver el estado civil. Generalmente se considera en la doctrina que el estado civil o político de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, el estado o la nación. En el primer caso lleva el nombre de estado civil o de familia y se descompone en las distintas calidades de hijo, padre, esposo o pariente por consanguinidad, con afinidad o adopción o por adopción. En el segundo caso de el Estado, en el segundo caso el Estado se denomina político y precisa la situación del individuo o de la persona moral respecto a la nación o al Estado a que pertenezca para determinar las calidades de nacional o extranjero. Pues sí, esto tiene que ver más con la nacionalidad. Asimismo, el nacional puede llegar a ser ciudadano cumpliendo ciertos requisitos previos en la Constitución. Em, Derechos y características del Estado civil. Bueno, el Estado civil en conforme respecto de las personas físicas, eh, pues podemos decir como el Estado civil, pues que está casado, divorciado. En lo referente a la calidad de hijo, pues que puede ser una adopción, padre y esposo, pues ahí viene que en padre, pues es en relación a los hijos, cuando es por consanguinidad o por afinidad o adopción. Entonces, en lo relativo al estado civil, tiene que ver todo este tipo de cuestiones de naturaleza familiar en torno al matrimonio, a la familia, la adopción. Y en cuanto a el estado civil, en cuanto al estado, pues se relaciona con la nacionalidad más que nada. Derechos y características del estado civil. El estado civil crea derechos en favor de la persona, es decir, es algo independiente de la misma, que supone previamente su existencia o constitución. Siendo el Estado una calidad de relación de las personas, es evidente que no puede separarse de las mismas, no ser objeto de transacción o enajenación. Pues sí, en realidad, pues el estado civil de cada persona, pues no podemos decir que se puede separar, transmitir o delegarla a otra persona, pues es inherente a la misma. Dice, tampoco el Estado puede considerarse como un bien de orden patrimonial susceptible de transferirse y de prescripción en forma positiva o negativa. Pues no, no podemos prescribir el carácter de la adopción de una persona, el estado civil, si es soltero o casado, entonces pues no se puede prescribir. En ese sentido, Lato, el estado de las personas es un valor de orden extrapatrimonial y por tanto indivisible, inalienable. Extrapatrimonial, pues que no es como cuantificable, ¿verdad? O sea, no forma parte del patrimonio, sino que es inherente a cada persona y pues no lo podemos dividir y tampoco lo podemos comercial con él, o sea, transferir inalienable. Entonces, esas son las características del estado civil. Ahora vamos a ver, dice, el estado civil se refiere a la situación legal de una persona en relación con su estado familiar y matrimonial, como soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera. Este estado determina ciertos derechos y obligaciones legales y se acredita mediante documentos como el acta de nacimiento o matrimonio. Sí, pues el estado civil se refiere a eso que ya estábamos refiriéndonos anteriormente, que va encaminado a la familia, al matrimonio, al estado, si está soltero, viudo, divorciado la persona. Y dependiendo de cada estado civil en el que se encuentre, pues genera diversos derechos y obligaciones, como que, por ejemplo, si está casado, pues está unido en matrimonio,
pues ese vínculo matrimonial pues ya le genera diversas obligaciones y además derechos eh, por estar o si por ser encontrarse en este tipo de estado civil. Es importante destacar que el estado civil es un atributo de la personalidad, lo que significa que todos tenemos un estado civil desde el nacimiento y este puede cambiar a lo largo de la vida. Entonces, todos por el simple hecho de ser personas físicas, seres humanos, tenemos este estado civil y que a lo largo de nuestra vida pues puede cambiar. O sea, es inherente a nosotros desde el nacimiento. Además, es único e indivisible, lo que significa que solo podemos tener un estado civil a la vez. No podemos tener varios estados civiles, sino pues uno a la vez. El estado civil se inscribe en el registro civil y los documentos que lo acreditan, como las actas de nacimiento y matrimonio, son pruebas legales de la situación familiar de una persona. Entonces, este estado civil queda registrado y se inscribe en el registro civil en torno al estado civil de las personas físicas. El domicilio. El domicilio es un atributo más de las personas. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. O sea que el domicilio es en el que es el lugar donde cada persona física habita. O sea, se reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. De esta definición se desprenden dos elementos: la residencia habitual, o sea, el dato objetivo susceptible de prueba directa, el propósito de establecerse en determinado lugar, o sea, el dato subjetivo que no podemos apreciar siempre mediante pruebas directas, pero que sí es posible comprobar a través de interferencias y de presuncionales. Entonces, pues a grandes rasgos, pues el domicilio es la residencia habitual de la persona física. Dicen, las doctrinas se discute cuáles deben ser los elementos del domicilio. Tradicionalmente, el domicilio se ha definido como el lugar de residencia habitual por constituir el lugar y morada de la persona. Entonces es donde, a final de cuentas, pues es donde habita la persona física. Aun cuando el dato objetivo es en sí bastante, en algunos casos las personas pueden tener al mismo tiempo dos residencias habituales. Pues sí, puede llegarse el caso en que pues cierta persona no nada más habita en un domicilio, sino que pues tiene derivado de su trabajo o por cuestiones personales, pues habita en varios domicilios. Y esto se puede dar derivado de que por la naturaleza de sus ocupaciones, o sea, el trabajo que esta persona tiene, por vínculos de familia, pues que sea así, alguna situación familiar que se suscite y por otras causas. Ahora pues ya vimos lo relativo al domicilio y nos toca ver lo relativo al patrimonio en lo que respecta a las personas físicas. Dice, se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona, empresa o grupo social y que tiene valor económico o cultural. Puede ser algo material como propiedades o posesiones o inmaterial como tradiciones, conocimientos y expresiones artísticas. Entonces el patrimonio en una persona física es el conjunto de derechos y obligaciones que le pertenecen y que además de que pueden ser materiales como las propiedades o dinero, posesiones, joyas, pues también pueden ser inmateriales como son tradiciones, conocimientos y expresiones artísticos. Entonces de eso se encuentra integrado el patrimonio de cada persona física. Vamos a ver los tipos de patrimonio. Patrimonio material se refiere a bienes tangibles como bienes inmuebles, bienes muebles, como edificios históricos, obras de arte, monumentos y sitios arqueológicos. Patrimonio inmaterial comprende expresiones culturales como tradiciones, música, danza.
Bueno, esto ya es, habla más de un patrimonio cultural. Y, y aquí patrimonio natural incluye paisajes, ecosistemas, especies animales y vegetales. Bueno, eso ya es más que nada como en términos generales, pero en sí aquí nos vamos a centrar en el patrimonio, que son los derechos y obligaciones que pertenecen a una persona. Mm, que pueden ser materiales, como los bienes muebles y inmuebles o inmaterial, tradiciones, conocimientos. Inmaterial, pues sí, pueden ser esas cuestiones. Ahora, ya que vimos lo relativo al patrimonio, ahora vamos a ver otro tipo de atributos de las personas, que son el nombre. Pues todos tenemos nombre, pero pues es un atributo de las personas físicas. Dice, el nombre en los pueblos primitivos era único e individual. Cada persona solo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso sobrevivió por mucho tiempo en algunos pueblos, principalmente en los griegos y hebreos. Bueno, pues depende de la civilización, tiene sus diferentes costumbres para poner nombres, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país, pues todos tenemos un nombre que se encuentra integrado por el nombre y los apellidos, el paterno y el materno. Y a veces pues no solamente tenemos un nombre, sino que hay algunas personas que tienen dos, tres y hasta cuatro nombres. Dice, en cambio, los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente organizados. Su elemento era el nomen o gentilium, llevado por todos los miembros de la familia, gens, y el praenomen o nombre propio de cada individuo. Dice, por lo general, el dato de identidad de la persona está constituido por el apellido, nombre patronímico, acompañado del nombre, nombre de pila. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona. Al referirse al nombre, apellido y nombre de pila se entiende referirse precisamente de manera abreviada a ese conjunto. Entonces el nombre es lo que individualiza a cada persona y pues se encuentra integrado de el nombre y los apellidos. Y vamos a ver qué dice la legislación. En el Código Civil del Estado de Nuevo León dice que en el artículo 25 dice toda persona tiene el derecho y el deber de ostentar su nombre completo en los actos jurídicos en que intervenga. Y luego nos dice que en el artículo 25 bis dice el nombre propio de las personas físicas se forma con con uno o más nombres propios, lo que les estaba diciendo, y dos apellidos que se identifican como primer apellido y segundo apellido. Entonces el nombre de nosotros siempre está integrado por los nombres o el nombre más el apellido del papá y el apellido de la mamá. Entonces ese es como se integra el nombre de una persona. Y lo podemos ver aquí que lo explica el artículo 25 bis del Código Civil del Estado de Nuevo León. Y bueno, eso es todo por lo que respecta al nombre. Pues cada uno sin faltar, pues tiene su nombre y eso es lo que hace individualiza a cada persona que lo distingue de los demás. Y esto pues también es o pues para los fines de ser sujetos de derechos y obligaciones. Ahora vamos a ver la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado, indicando a qué país pertenece.
Es un derecho fundamental y un estatuto jurídico que permite a una persona ser miembro de una comunidad política. Entonces, la nacionalidad es el vínculo jurídico que nos relaciona con un estado, a una persona física, o sea que lo hace ser este habitante de este pueblo, de esta nación. Si somos mexicanos, pues vamos a, es ¿por qué? Porque nacimos aquí en estas naciones, en este país de México. Eh, Tipos de nacionalidad: nacionalidad por nacimiento, se adquiere al nacer en el territorio de un país, jus soli, o por ser hijo de ciudadanos de este país, jus sanguineus. Entonces, si nosotros todos nacimos aquí en México, pues es por nacimiento. Eh, y también por ser hijo de un ciudadano de ese país. Y luego también tenemos la nacionalidad por naturalización. Se adquiere al cumplir con los requisitos legales de un país, como obtener una carta de naturalización o casarse con un ciudadano de este país. Entonces, la nacionalidad por naturalización se da cuando nosotros cumplimos diferentes requisitos y lineamientos que establece un país para que nosotros podamos ser parte de los ciudadanos o individuos que son integrantes de esa nación, y también por contraer matrimonio con una persona de un determinado país. El artículo 30 de la Constitución Política de México establece cómo se adquiere la nacionalidad mexicana. Dice: la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento, dice, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. O sea, si unos extranjeros vienen aquí a México y les nace un hijo, por el simple hecho de haber nacido aquí en el territorio nacional, pues ya se convierte en ciudadano mexicano. Tienes una nacionalidad mexicana. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Entonces, aquí al revés, o bueno, si padres mexicanos van al extranjero y tienen un hijo, ese hijo pues se convierte en mexicano por ser hijo de padre o madre o de los dos mexicanos. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Entonces aquí nos marca que pues también los que sean naturalizados mexicanos y tengan hijos en el extranjero, pues sus hijos también van a ser mexicanos, nada más por haber nacido o ser hijos de mexicanos naturalizados. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Entonces aquí si una persona está en alta mar y da a luz a un niño, a su hijo, y va en un tipo de embarcación mexicana de guerra o mercante, pues también va a adquirir esa nacionalidad mexicana. Son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. Entonces, pues también se puede adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Esto a través de pues los lineamientos que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto se va a culminar con una carta de naturalización. Dice: la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Entonces, pues también serán por naturalización cuando contraigan nupcias con un extranjero, algún mexicano o alguna mexicana. Entonces, su cónyuge, su marido, su esposa, se van a volver
van a obtener esta nacionalidad mexicana por naturalización. Ahora vamos a ver lo relativo a las personas morales. La persona moral puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecuencia de un fin social durable o permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Pues sí, a grandes rasgos, pues es una organización colectiva que se crea con determinado fin para determinadas consecuencias y que tiene una duración, pues aquí dice permanente, pero pues hay algunas personas morales que tienen una duración específica según las actas constitutivas de cada una. Dice, existe una correspondencia entre los atributos de la persona física y de la persona moral, exceptuándose lo relacionado con el estado civil, que solo puede darse en las personas físicas, ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio, del concubinato. Entonces, pues, tanto personas físicas o morales tienen diversos atributos que son muy similares, a excepción del estado civil, que solo puede actualizarse en las personas físicas, porque pues la persona moral pues no puede ser, o la persona jurídica no puede ser objeto de derechos de parentesco ni de matrimonio, de divorcio o concubinato. Entonces, esa es la distinción en que solamente la persona física tiene estado civil, pero la persona jurídica o moral pues no tiene este tipo de atribuciones. La capacidad en las personas morales. Bueno, aquí hay una distinción entre las personas, la capacidad de las personas morales de las personas físicas. Dice, en las personas morales no puede hacer incapacidad, no puede haber, ahí se fue, bueno, está mal escrito, no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes del ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. A diferencia de las personas físicas que no pueden tener una capacidad o tienen limitada su capacidad, las personas físicas no tienen, las personas morales no tienen estos limitantes que son inherentes al ser humano, como si es una persona moral, una persona física menor de edad, pues no tiene, puede ser sujeto de derechos en ciertas cuestiones, de obligaciones en ciertas cuestiones. Y por otra parte, cuando una persona se encuentra en una situación eh, donde su capacidad cognitiva está limitada y no puede valerse por sí mismo, tomar sus propias decisiones, pues ahí su capacidad está limitada o es nula y tiene que ser representado por un tercero, un representante legal que vele por sus intereses. Y luego dice, en las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Entonces, la capacidad de goce de las personas morales se encuentra limitada por el objeto por el cual fue creado, que este objeto siempre se establece en la acta constitutiva de la misma y ahí se establecen las diferentes cuestiones por las cuales se creó la sociedad y por las cuales esta sociedad pues va a desempeñar sus labores o el fin por el cual se creó. Dice, podemos formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto o fines propios. Entonces, pues esto es una limitante para las personas morales porque pues deben de actuar siempre conforme a su objeto o fines.
Ahora vamos a ver el patrimonio de las personas morales. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin tener patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo. Entonces, si existe un ente jurídico como los que está poniendo aquí, una asociación política, científica o artística, que no tengan patrimonio, pues eso, pues siempre van a tener a su disposición ese derecho para poder adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto o finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines. O sea que la persona moral o jurídica tiene la capacidad para adquirir el patrimonio necesario para poder cumplir los fines por los cuales fue creada. Existen algunas entidades como las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituir un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento del ente y a través de las aportaciones que lleven a cabo los socios, en dinero, bienes, trabajo o servicios. Entonces, para algunas personas morales o entes jurídicos es necesario tener este patrimonio para que así puedan desempeñar el objeto social de la misma. Y ahora pues ya vimos que es el patrimonio, pues los bienes que estas sociedades tienen, estas personas morales tienen. Y ahora vamos a ver la denominación. La denominación en las personas morales equivale al nombre en las personas físicas, por cuanto que constituye un medio de identificación del ente absolutamente necesario para que pueda entrar relaciones, entablar, me parece, relaciones jurídicas con los demás sujetos. Entonces, la denominación de una persona moral o ente jurídico es necesario para que ésta pueda entablar o relacionarse jurídicamente con los demás sujetos. Para las personas morales de derecho privado de la ley, perdón, para las personas morales de derecho privado de la ley regula expresamente su denominación. En las sociedades puede haber simple denominación o razón social. Ahora vamos a ver en cuanto a la denominación de las personas morales, el Código Civil Federal en su artículo 2693 establece lo siguiente, dice el contrato de sociedad debe contener. ¿Qué es el contrato de sociedad? Pues más que nada, pues el acta constitutiva de la sociedad mercantil. En su fracción primera de este artículo nos dice los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. Fracción segunda, la razón social, que es precisamente la denominación de la sociedad, el objeto de la sociedad, el importe de capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Si falta alguno de estos requisitos, se aplicará lo dispuesto por el artículo 2691. Entonces, eso es en lo relativo a la denominación de las personas morales o entes jurídicos, pues en sí es el nombre, lo que es el nombre en la persona física. Ahora vamos a ver el domicilio de la persona moral. Dice, el domicilio de la persona moral se determina en el artículo 33 del Código Civil Federal. Dice, las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecido su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su suscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar en cuanto a todo lo que a esos actos se refiere. Bueno, aquí a diferencia de las personas físicas, pues las personas morales tienen su domicilio, como aquí lo establece el artículo, en el lugar donde se haya establecido su administración.
Entonces puede darse el caso de que existan personas morales que tienen su presencia en, perdón, en diversos estados de la República. Ahí, pues, ¿cómo vamos a saber cuál es su domicilio? Todos, pues no, aquí la ley nos establece que es el lugar donde se haya establecido su administración. Entonces, en el lugar, en el estado donde esta persona moral tenga su administración, donde esté concentrada su administración, ahí va a ser donde, donde se va a establecer el domicilio, porque pues podemos, o sí, o sea, si ustedes han visto, hay diferentes empresas que tienen, o sea, alcance nacional, por decir, y cómo vamos a establecer dónde es su domicilio, pues en donde tenga asentada su administración, según lo establecido aquí por la ley, es donde estas personas van a tener su domicilio, este tipo de personas, personas morales. Eh, Nacionalidad de personas morales. Pues sí, pues ahí, igual que las personas físicas tienen nacionalidad, aquí también las personas morales tienen su nacionalidad. Este, y dice, en México la nacionalidad de una persona moral, empresa o sociedad se determina principalmente por dos factores. El primero, su constitución conforme a las leyes mexicanas y su domicilio legal dentro del territorio nacional. Entonces, si una persona de naturaleza jurídica o persona moral se encuentra constituida conforme a las normas del Estado mexicano y tiene su domicilio en el territorio nacional, entonces podemos considerar que es una eh, persona moral con nacionalidad nacional. Pero dice aquí ahora, dice, esto significa que si una entidad es creada bajo las leyes mexicanas y tiene su sede principal en México, se considera una persona moral mexicana. Entonces, número uno, si esta persona jurídica se crea conforme a las leyes del Estado mexicano y tiene su domicilio aquí en el territorio nacional, pues se entiende o se puede establecer que es una empresa, una sociedad de nacionalidad mexicana. Dice, el criterio formal. La constitución de la persona moral debe hacerse conforme a las leyes mexicanas. Esto implica que el proceso de creación de la empresa debe cumplir con los requisitos legales establecidos en el país. Ese es un criterio formal. El criterio real dice la persona moral debe tener su domicilio legal en México, es decir, en el lugar donde se gestiona y administra la empresa, como lo estábamos viendo anteriormente en lo relativo al domicilio, que se considera el domicilio de una persona jurídica donde tiene su administración. Y esto también es así establecido por las diversas legislaciones. Me parece que aquí en el estado de Nuevo León también así es establecido por la ley para poder determinar dónde es el domicilio de la persona moral. Dice, este domicilio debe ser reconocido por las leyes mexicanas. Y bueno, dice, en resumen, la combinación de estos dos criterios, la Constitución, según las leyes mexicanas, y el domicilio legal en México, define la nacionalidad de una persona moral con el contexto mexicano. Entonces, pues bueno, esto sería por lo que respecta al apartado de nacionalidad de una persona moral. Entonces, como pudimos ver a lo largo de esta clase, podemos establecer que
Los sujetos de derecho pueden ser personas físicas o personas jurídicas, entes creados por las leyes que, igual que las personas físicas, tienen capacidad, tienen un domicilio, tienen una nacionalidad y cuentan con un patrimonio. Las personas físicas, pues somos todos nosotros, los habitantes de un país. Estos son las personas físicas y nosotros podemos ser sujetos de derecho por el simple hecho de ser personas, pero tenemos una limitante que por la edad o alguna condición que afecte nuestra capacidad cognitiva, no podemos en ocasiones ser sujetos de derechos y obligaciones. ¿Cómo sería este caso? Pues en el caso de los menores de edad, pues ellos no pueden ser sujetos de algunos derechos u obligaciones, pero en otros casos pueden ser sujetos de derechos, a recibir alimentos, a la educación, a todas estas otro tipo de derechos, pero a las obligaciones no, por ser menores de edad. Y en otro caso, pues en el otro supuesto, estaríamos hablando de alguna persona que tenga eh, una disminución en su capacidad cognitiva, que ella no pueda tomar decisiones por ella misma. Entonces ahí existe una limitante a su capacidad y por lo tanto tiene que ser representado con una persona que se le designe por el Estado a través de un procedimiento, o en el caso de los menores de edad, pues también es por los padres, que son los que tienen la patria potestad de sus hijos y los pueden representar. En el caso de una persona con alguna condición que le impida valerse por sí misma o poder hacer valer sus derechos, pues tiene que estar representado por un representante se le designe para que a través de este pues ya pueda ser sujeto de derecho. Y pues eso es a grandes rasgos lo que acabamos de ver en torno a las personas físicas. Y pues las personas morales, pues aun y cuando no tienen existencia física, pues sí tienen existencia jurídica porque son creadas por las leyes para, mm, pues en torno a las dependencias para poder solventar diferentes necesidades que tenga algún municipio, el estado. Y por la otra parte, pues como estamos viendo, las personas morales, pues son entes que se crean por las personas físicas con un objeto en común, como por ejemplo, pues vemos las personas morales que podemos apreciar diariamente. Por un ejemplo, Soriana, pues es una persona moral que se dedica a la compra y a la venta por decir, productos de primera necesidad y otras cuestiones. Entonces se crea este tipo de empresas o de sociedades, personas morales, para lograr llevar a cabo un fin. Y esta persona moral se va adquiriendo patrimonio, tiene un nombre, es nacional, por decir, si podemos hablar en el caso de Soriana, pues que es nacional. Tiene un nombre, tiene un domicilio, porque debe de tener un lugar donde tenga su administración, y donde tiene su administración, aun y cuando sabemos que pues Soriana tiene pues diferentes sucursales en diferentes estados de la República Mexicana, pues existe un lugar donde ésta tiene su administración y ahí es su domicilio. Entonces todo esto que estábamos viendo es lo relativo a los quienes pueden ser sujetos de derecho. No nada más nosotros como personas físicas, sino que los entes que se crean, que se encuentran establecidos en las leyes
para suplir ciertas necesidades, para cumplir ciertos objetivos por el Estado, por las particulares. Entonces, a esto nos referimos con los sujetos de derecho. Pues bien, y esto sería todo por esta clase en lo relativo al tema de los sujetos de derecho. Bueno, voy a dejar de compartir la diapositiva y bueno, en esta semana pues sí vamos a tener actividades, ya se las voy a estar poniendo ahí en la plataforma de la universidad. Pues serían actividades concretas, nada rebuscado. Este es para yo tener más elementos con que calificarlos a ustedes y que les ayuden en su calificación, además de los exámenes que vamos a estar poniendo a lo largo del curso. Entonces, pues estén pendientes ahí en su plataforma que yo les voy a poner ahí las indicaciones y el tipo de actividad o trabajo que vamos a realizar. Entonces, bueno, sin más por el momento, pues me despido. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y aquí nos vemos primeramente Dios en la siguiente clase. Em, Hasta luego.